Hola ratones de biblioteca, soy Tatiana del Ratón de Alexandria y hoy os vengo a hablar de libros de fantasía juvenil. Esta semana había anunciado que iban a hacer una adaptación a serie de televisión de una de las que eran una de mis sagas favoritas de libros de fantasía juvenil cuando yo era adolescente, y a raíz de eso, mira, pues me ha apetecido venir a hablaros un poco de 3 autores de literatura juvenil que a mí me gustaban mucho cuando estaba en el instituto. Desgraciadamente, de estas 3 sagas, bueno, hay uno que no es una saga, sino que son como varios libros del mismo autor, pero las otras 2 sagas, desgraciadamente no las he acabado, que es algo que me pasó muchísimo durante la época del instituto, y es que las empezaba a leer y mi gusto lector maduraba antes de que llegaran los libros que faltaban por venir, entonces pues no las acabé nunca y realmente les debo una relectura completa. Pero bueno, sin más dilación voy a empezar a hablar de estos libros. La primera autora de la que os quiero hablar es Marianne Curley, que es una autora australiana que yo descubrí a través de un libro que se llamaba El Círculo de Fuego. Trataba de una chica que tenía 15 años, que vivía con su abuela, que su abuela tenía como 45, porque su abuela había tenido a su madre con 15 y su madre la había tenido a ella con 15, y su abuela era como una especie de bruja en el pueblo, bueno, bruja, pero bueno, que usaba aromaterapia y estas historias, y entonces no sé cómo ella realmente se acababa dando cuenta que su abuela sí que era bruja y entonces tenía que viajar atrás en el tiempo. Bueno, como una historia súper chula que la recuerdo con un montón de cariño, y en algún lugar de casa de mis padres tiene que estar el libro, pero no lo he vuelto a buscar y me gustaría mucho hacerlo. Pero después de leerme El Círculo de Fuego, que me encantó en su época porque brujas, adolescentes, viajes en el tiempo, o sea, tenía 1000 cosas que podían hacer que me gustara, después de eso apareció en mi vida la trilogía de Los Elegidos, que realmente no sé cómo se llama, pero empezaba con un libro que se llamaba Los Elegidos, el segundo creo que era La Oscuridad, y el tercero, pues que no sé ni cómo se llamaba. Es que eran muy guay, porque os voy a dejar las portadas por aquí, porque me acuerdo que me encantaban, porque era como que estaban hechas por ordenador y era muy friki que una portada del libro estuviera hecho con ordenador, con esta estética que tenía como en los años 2000 o así. Era una historia también pues de instituto, pero con chavales que tenían poderes. La protagonista un día descubría que tenía como poderes curativos, entonces había otro chico en el instituto que también tenía. Pero yo creo que sobre todo lo que me gustaba mucho de los libros de Marianne Curley es que, a pesar de que eran de instituto y tal, siempre era como muy rural. Entonces eso yo creo que me recordaba un montón a mi juventud, a mi adolescencia. Yo también tenía un bosque al lado del instituto, igual que los chicos de Los Elegidos, que se iban al bosque, y aquí pues los elegidos eran como un grupo que también tenían poderes y tenían que luchar contra el mal. O sea, realmente es que ahora mismo no me acuerdo, pero yo recuerdo que en ese momento me encantó. Y leí el primero, me tenía fascinada, yo creo que lo leí como 3 veces antes de leer el segundo porque no salía. Recuerdo que en esa época estaba súper enganchada a esos libros, y después supongo que tardaron un montón en sacar el tercero, y la verdad es que no tengo ni idea de cómo se llama, o sea, tendría que buscarlo, pero bueno, abandoné la saga a medias. Definitivamente le debo una relectura. La segunda saga, que es aquella que os he contado que he visto que iban a adaptar a serie de televisión, es ni más ni menos que La Materia Oscura, si no recuerdo mal, y era la saga conformada por Luces del Norte, La Daga y El Catalejo de Hambre. Es que no me acuerdo. El Catalejo. La Materia Oscura fue otra saga que no terminé, me leí el primero, al cabo de muchos años me leí el segundo, y lo mismo, cuando salió el tercero pues yo ya estaba en otro orden de cosas. Pero sí que recuerdo el primero con muchísimo cariño, y además mientras estaba en la universidad tuve un verano que le hice una relectura, y realmente me gustaría acabarlo, leerlos todos y cerrar la historia, porque es que recuerdo que el primero me gustaba tanto, o sea, creo que era un poquito más metafísico, y ya era un poco menos adolescente instituto que Los Elegidos, y es un mundo en el que tú tienes como un animalito que es como tu alma, una cosa así. Es que me sabe muy mal porque me he sentado aquí a hablar de estos libros que me los leí hace 1000 años y que la verdad es que no me acuerdo de la mitad. Me lo tendría que volver a leer porque lo recuerdo que me gustó mucho en el instituto, y luego cuando me lo volví a leer en la universidad me volvió a gustar mucho, o sea que creo que definitivamente sería un libro que ahora me lo releería y me gustaría, no por la nostalgia que pueda tener, que creo que es lo que me pasaría con Los Elegidos, sino que porque creo que realmente me gustaría. Tengo que encontrar el tercero, la verdad es que me encantaría encontrarlo con la misma edición que tenía yo, que eran unas ediciones tan bonitas. ¡Ay, qué libros! Y para terminar, estos sí que me los leí todos, pero no es una saga, son 4 libros autoconclusivos, que, o sea,
Yo creo que son libros que formaron mucho mi carácter creativo, es decir, que yo creo que se han quedado en mis referentes estéticos y en como mis referentes de historias aquí detrás, ¿no? O sea, los tengo como aquí detrás y siempre están ahí y me calaron realmente muy hondo en toda mi adolescencia. Son los libros de Carlos Ruiz Zafón, pero la sección juvenil. Mucha gente ha leído, ¿cómo se llama? La sombra del viento, El juego del ángel, bueno, estas que yo no he leído. Carlos Ruiz Zafón tiene 4 libros de literatura juvenil que son El palacio de la medianoche, El príncipe de la niebla, Luces de septiembre y Marina. Y son 4 libros que cuando yo era adolescente me encantaban. No sé cuántas las relecturas les llegué a hacer. De Marina, muchísimas. Me lo leo cada vez que pasa suficientemente tiempo como para que haya podido olvidar algo de la trama y vuelva a ser una sorpresa, me lo releo. Es un libro que siempre me hace llorar. Bueno, creo que Marina se merece un vídeo entero aparte. Y hoy os quiero hablar un poco más de toda la literatura juvenil de Carlos Ruiz Zafón. Es una literatura que me gusta mucho porque es fantasía, pero es un poco oscura, tiene elementos un poco macabros, siempre aparecen como muñecos o títeres o máscaras, la niebla es una cosa como muy constante, siempre aparecen como artefactos o pequeños artilugios, no sé, tiene como un montón de elementos comunes que hacen que aunque cada libro sea de su padre y su madre y la historia sea completamente distinta, hay como una serie de elementos que siempre se repiten en todos sus libros y que le dan cierta sensación de unidad, ¿no? Como a toda esta colección de literatura juvenil de Carlos Ruiz Zafón. Era más truculento todo, pero siempre desde una poética. Creo que además todos sus libros tienen cierto componente nostálgico. Siempre hay historias del pasado, o sea, siempre en las historias hay una historia del pasado, alguien que murió o que desapareció, que eso creó, no una maldición, porque nunca son maldiciones, o sea, los malos siempre tienen cierto deje de tristeza porque son personajes que han perdido algo, que han perdido el amor, que han perdido... pero nunca llega a ser tampoco moñas, o sea, creo que está en el punto justo de oscuridad, romanticismo y un punto medio macabro que yo creo que marcó mi línea estética, creativa, visual, mental, toda mi adolescencia. Son libros que les tengo muchísimo cariño y que realmente creo que son buenos libros. No sé si todos aguantarían una relectura, definitivamente Marina sí, porque lo releo muchísimo. Los otros no los he leído recientemente. Si os gusta la literatura fantástica juvenil, creo que os pueden gustar, si os gustan las cosas así un poco oscurillas. Y ya está, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido. Me encantaría saber si vosotros en vuestra adolescencia también habíais leído alguno de estos libros o los leísteis de mayores, qué opinión tenéis sobre ellos, si los habéis leído y cuáles eran vuestros libros de adolescencia. También decidme si os interesaría que hiciera otro vídeo hablando de más libros que leía durante mi etapa de instituto, que eran un poco menos fantásticos, que tenían de corte más realista. Si os interesaría también que os hablara de ellos, porque estoy pensando en otro vídeo, pero quiero saber si os interesaría o no. Y eso es todo, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, feliz lectura.